Buenas vaqueros, bienvenidos a una nueva edición de Filmfómanos Vintage, Las Puertas del Cielo. La puerta. Ah, la puerta, vale, es que la vi en inglés, Heaven's Gate. De hecho, creo que se refiere a la pista de patinajes. Si te fijas, en el exterior pone... Es como se llama la pista de patinaje. ¿Es por la pista de patinaje? Sí. ¿En serio? Sí, si te fijas en las escenas, aparece. Joder, pero... O sea, una peli de casi 4 horas y como en una parte patina con un violín. El nombre, ahí está. ¿Qué coño? Bueno, pues hemos vuelto con el Vintage. Hacía ya tiempo. Y vamos a hablar de mi recomendación, que es La Puerta del Cielo, Heaven's Gate, una película de 1980 de Michael Cimino. No hagáis la rima, por favor. Lamentablemente falleció hace 4 años, en 2016. Es un cineasta de la generación del nuevo Hollywood, de Scorsese, Spielberg, Coppola, Lucas. Se suele decir que es el cineasta que enterró las aspiraciones de esa generación, precisamente de cineastas que eran autores y que tenían el control absoluto sobre sus producciones. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque estrenó esta película, En la Puerta del Cielo. Se inspira ligeramente en la guerra del condado de Johnson, que tuvo lugar en 1890 en Wyoming, en Estados Unidos. Los enfrentamientos clásicos entre colonos y ganaderos. Y a partir de ahí crea una épica tremenda, trágica y hermosísima que ahora comentaremos. De hecho, bueno, el argumento a grandes rasgos es que esta asociación de ganado, de ricos estadounidenses, crean una lista negra y que van a asesinar a 125 colonos. Judíos, rusos, europeos, ¿no? Tampoco es que romantice a los inmigrantes. Eso me hace mucha gracia. Les pone como violentos, que están en peleas de gallo, que se amenazan entre ellos con dispararse. Aquí no hay ni buenos ni malos. Hombre, es una película rica en personajes. Una historia trágica, pero muy bella al mismo tiempo. Como dices, tenemos ese retrato costumbrista increíble sobre esta comunidad de colonos que son maravillosos. De hecho, por ahí aparece brevemente Willem Dafoe en su primer papel. Le estuve buscando porque ponía que Willem Dafoe es su primera película y ¿dónde está? ¿Cuándo sale? Es un extra, es un extra que aparece justo en la escena de la pelea de gallos. Que le echaron por reírse. Pues ni idea, pero probablemente porque dicen que Cimino echó a 3.000 personas de ese rodaje. Someone told me a joke and I laughed audibly. Michael Cimino, the director, had his back to this group. He heard the laugh, and he just turned around and said, "Willem, step out." And I imagine that he probably regretted doing it, but he was under a lot of pressure. Sí, o sea, podríamos estar hablando horas de la cantidad de anécdotas que hay, las batallas que tuvo desde el principio porque se empeñó en contratar a Isabelle Huppert como coprotagonista, ¿no? Una actriz francesa ahora muy consagrada, pero que por aquel entonces evidentemente no era nadie, y menos en Hollywood, ¿no? Sí, es como la musa de Haneke. Efectivamente. Bien es sabido en este programa que yo no soy mucho de westerns, David sí, pero hay que decir que los dos que has cogido de momento son con bastante gusto. La Diligencia es una película a la que luego cogí bastante cariño editándolo, retiro lo de digerible. Pero viendo esta película, esa primera hora, sobre todo esos primeros 20 minutos en los que se están graduando y no pasa nada, y bailan y bailan y bailan y bailan, estaba en mi mente. Esta es la venganza por decir que La Diligencia es digerible, ¿verdad? Pues, poco sí. Es muy diferente a La Diligencia, no tiene nada que ver, no es el típico western para nada, es que ni siquiera es una peli de vaqueros, diría yo. Difícilmente se la suele catalogar de western, ¿no? Es su propia cosa, como decías. Y bueno, de hecho La Diligencia a esta la separan 40 años. Y en esos 40 años el western cambia muchísimo. Se produce un auge y una caída. Y de la misma manera que ocurrió en el western, ocurrió también, pero de forma meteórica, con la carrera de Michael Cimino, el director de esta película. Perfecto desconocido, un tío que, al contrario que los barbudos de Hollywood, ni estudió cine, ni nada parecido, pero se metió en esto del cine con su primera película en 1974, Thunderbolt and Lightfoot, que creo que se llamó aquí El botín de $500.000 o algo así.
que es una heist movie protagonizada por Clint Eastwood y Jeff Bridges, que está bastante bien. Salió de la nada, tuvo bastante éxito con ese debut y de pronto se consagró de forma absoluta con The Deer Hunter, con El Cazador, una película que tuvo un impacto brutal, que consiguió 5 Oscars, entre ellos a Mejor Película, con la que consiguió ascender al trono de Hollywood y en parte por eso pasó lo que pasó con Heaven's Gate. Sí, una de las anécdotas más míticas es que Canby, un famosísimo crítico de cine del New York Times, cuando se estrenó, cuando la vio por primera vez en 1980, dijo: esta película solo se explica si Michael Cimino vendió su alma al diablo para hacer El Cazador y ahora el diablo ha venido a reclamar la deuda, ¿no? Sobre patines. A ese nivel de crueldad y de furia llegaron los críticos de la época para defenestrarla, ¿no? Fue en parte, como digo, el fin de una época, ¿no? De una época en la que los cineastas eran todopoderosos y bueno, pues esta desmesura es la que enterró en parte ese método de producción que no era viable a largo plazo, evidentemente. Sí, aquí hay una fábula detrás de dar demasiado poder a un creador sin ponerle ningún tipo de límite que, bueno, pues que siempre al final va a acabar tirándote del brazo, ¿no? Jar Jar's the key to all this. Esta película son casi 4 horas. Bueno, 3:30. La primera hora es la que se me hace más larga porque hay muchas partes en las que la trama se pausa para que los personajes bailen. Antes de meterte de lleno en los personajes, esas pausas, esos aún ni saber de qué trata la película, me mataron. Pero a partir de la primera hora, con los personajes descritos, se lleva mucho mejor. Empiezan a pasar cosas. Porque luego ya en la batalla final otra vez, Cimino empieza a recrearse con los caballos y el polvo, mucho polvo, me estaba entrando alergia de ver. Es la peli más polvorienta que he visto en mi vida. Es también realista, porque por lo visto era un perfeccionista, ¿no? He leído cosas increíbles como que había un decorado que decía que está mal y lo que hizo fue derribar ambos lados del decorado, porque era una calle, para construirlo un poco más atrás, en vez de derribar solo uno. Para construirlo más ancho. Pero señor, seguimos todas vuestras indicaciones. Pero demasiado al pie de la letra. Derribadlo y empezad de nuevo, pero esta vez no os cortéis ni un pelo. Hay 1000 anécdotas sobre este rodaje. Estamos hablando de la que se dice que fue la película que acabó con la United Artists, esta mítica productora independiente que fundó Charles Chaplin y otros artistas en los años 20, 30. Sin duda fue un enorme fracaso debido al desmesurado presupuesto y los continuos retrasos. Fue más un fracaso a nivel cultural y mediático que estrictamente económico. Es evidente que la película no dio dinero porque costó $44 millones al acabar su postproducción. Es una película que me parece maravillosa, una de las más bellas que he visto yo nunca. Está fotografiada por Bill Moss Sixmo. La música de David Mansfield, maravillosa, es una de mis bandas sonoras preferidas de la historia. Y sobre patines. La escena sobre patines es maravillosa. Desmesurado es la palabra para describirla. También he oído que esperaban a nubes. Lo peor es que se nota. O sea, luego merece la pena, ¿no? Porque es preciosa la película. Son magníficas, son como cuadros animados, sí. Hay una leyenda negra que la acompaña merecidamente por todo lo que supuso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que, como decías, Cimino se creía el rey de Hollywood por aquel entonces. Bueno, de hecho lo era. Se le subió el ego a la cabeza y la falta de una mano dura en United Artists que le frenase, pues hizo que se obsesionase hasta el extremo con rodar y seguir rodando, escenas tras escenas, tomas y tomas. Para que te hagas una idea, la toma del látigo hicieron 52 tomas. O sea, emplearon un día entero de rodaje solo en rodar esa escena. Y ese nivel de perfeccionismo pues dio como resultado que desde el principio de la producción se retrasase muchísimo. Y se suele decir que cuando llevaban 6 días de rodaje, Cimino ya iba 5 días por detrás del plan de rodaje previsto y se había gastado $900.000 en solo 1 minuto y 30 segundos de metraje válido. Porque estamos hablando que rodó de forma tan compulsiva y durante tanto tiempo que cuando acabó el rodaje principal ya tenía 400.000 metros de película almacenados, que suponían unas 220 horas de metraje que tenía que luego recortar para convertirlos en una película que debía estrenarse. Ríete tú del Snyder Cut.
Dice tú del Snyder Cut. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Por ir hablando ya del clímax, esa batalla magnífica entre los mercenarios contratados por los ganaderos y los colonos, es sangrienta, es macabra, es terrorífica, es una película en sí misma, ¿no? Estoy convencido de que John Ford o Raoul Walsh, titanes del cine clásico, se habrían emocionado viéndola, porque es tal despliegue de medios, de locura, de cine, que vamos, a mí me deja sin palabras. Incluso a día de hoy que estamos como súper insensibilizados a la violencia, choca la violencia de esta película. Que es seca. Como muy cruda, no está glorificada. Sí, es una película que no se anda con hostias, o sea, te regala los planos más bellos y más maravillosos que he visto yo en años de ver películas, y al mismo tiempo te regala los planos más terroríficos y repugnantes que te puedas echar a la cara, ¿no? Y esa es parte de su encanto para mí. El título cobra un matiz extra, conociendo su historia. Hubo que pagar un precio por disfrutar de esta auténtica maravilla, y los que lo pagaron me imagino que lo lamentan. Nosotros, como espectadores, yo solo puedo celebrarlo. Creo que me toca recomendar a mí, así que voy a recomendar una película que no sé esta generación si la habrá visto. Sinceramente, aquí tengo curiosidad, porque tú y yo sí. Batman de Tim Burton, de 1989. A mí me gusta mucho también, muchísimo. Y tengo mucho que decir de esa peli. Sí, la comentaremos. Me has sorprendido porque no sabía que habías escogido esta película. Iba a pillar otra, pero digo, voy a hacer algo popular. Algo popular, ¿no? Yo creo que, a ver, quien más, quien menos, todo el mundo la han visto o la conoce. O sea, estamos hablando de una película que lo petó en su día, que tuvo una segunda parte incluso. Muy famosa también. O sea, no sé.